Parte de lo que me parece interesante de los creativos es que cuando empezamos a entender un poquito o a diseccionar el funcionamiento de nuestro cerebro, y digo nuestro, pero bueno, habrá gente que le funcionará más así que otros, definitivamente yo creo que el factor dinamismo y movimiento y estimulación es demasiado importante. Creo que para todos en general, pero definitivamente para las personas que trabajamos en este nicho se nos hace súper importante. Y por eso para mí a la hora de decidir crear este espacio, algo que se me ocurrió fue que, man, yo quiero que la mayor cantidad de veces que pueda cambie de sitio, simplemente porque el encontrarme en otro lugar va a hacer que el funcionamiento de mi cuerpo, de mi mente, de mis pensamientos sea distinto y eso me parece interesante. Siento que cambiar de sitio también me da hasta otros temas de los que puedo hablar y de los que puedo resaltar y hace que la gente, tanto que lo vea como yo misma, conecte con el espacio diferente y pueda encontrar esas cosas que me hacen a mí reaccionar o ser o sentir de una forma diferente. La naturaleza es una de las cosas que a mí más me estimula, que más me hace entrar en mi centro, en mi flow state, me hace conectar con mi alma, que es mucho del tema que quiero hablar hoy. Y no quería perder la oportunidad de que ya que existe un mueble en un sitio público, en la naturaleza, que se puede usar como un set perfecto, de tenerlo exactamente para eso y hoy generar una conversación y un espacio desde aquí que me parece increíble. Hoy estoy en Parque Los Lagos, en Ciudad del Saber, y dije que, ¿por qué no aprovechar que estamos en época de lluvia y no está lloviendo, así que todo está verdecito, que hay pajaritos, que hay árboles, que hay todo lo que me hace muy feliz, para hablar de un tema que es tan importante como la intuición? Y viniendo de haber hablado de el impulso creativo, que si bien es el impulso, para mí es esa fuerza que te lleva a la acción, como lo dije en el episodio anterior, siento que la intuición es la brújula que le da dirección a esa acción o a ese movimiento. Y que no sé mucho si es magia, si es práctica, si es innato, si es lo que sea. Me gusta creer que es un poco de todos. Definitivamente es un tema súper interesante y que creo que hay que canalizarlo, hay que practicarlo, hay que ayudarlo a crecer conscientemente porque sí es algo del inconsciente, pero como todo, es algo que se practica, que se crece y que se sintoniza y que si lo hacemos, probablemente va a ser mucho más fácil para nosotros seguir conectando con eso y seguir creciendo. Y bueno, yo soy Ana Gallo y a mí me gusta hablar y este es el episodio número 2 y aún no le tengo un nombre, pero va a tener que ver algo con la intuición. Y me encanta el hecho de decir que es la brújula que le da dirección porque siento que al impulso ser un movimiento puede ir hacia todos lados y eso puede ser algo que puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Pero si nosotros trabajamos constantemente el entendimiento de quiénes somos, de qué nos gusta, de qué nos mueve realmente, y no desde la mente, y no para satanizar la mente es increíble, la mente es la que nos hace que nosotros podamos tener ahorita todas las cosas que tengamos y podamos generar y seguir creando, pero la mente sin corazón puede ser un poco frívola y puede estar un poco perdida, y el corazón eh, lo rige el alma y es lo que nos genera esa dirección de que las cosas tengan un propósito y que nos llenen en verdad y es lo que hace que podamos conectar con nuestra autenticidad real. Cuando estamos tan estimulados por todo lo que está pasando y por todo el universo en el que nos encontramos, que es increíble, podemos ver tantas cosas que nos gustan, pero que realmente no nos identifican, que es algo distinto. Yo veo constantemente cosas que aprecio y que me encantan, pero que no me identifican, que no son yo, sino que son algo hermoso del universo. Entonces, creo que la intuición nace con la capacidad que tenemos nosotros de conectar con la intuición, nace de el entendimiento y la conexión que tenemos con nuestra alma. Entonces, si nosotros sabemos alimentar nuestra alma, probablemente nuestra intuición, que son como estas antenitas que nos hacen poder saber cosas antes de que la lógica llegue directamente a ese pensamiento o a esa conclusión, van a estar mucho más alineadas y sintonizadas con ese canal de información que es verdaderamente nosotros. Creo que la intuición es algo que a mí me ha ayudado
como a guiar mucho las cosas que me gusta hacer. Cuando yo pinto, y durante una época pintaba mucho. Cuando fue pandemia tuve como la oportunidad de darle tiempo a mi trabajo artístico desde un punto de vista mucho más personal. Mi trabajo regular está muy, muy enfocado en el área artística, pero obviamente tiene ese enfoque comercial que es la prioridad de enfocarme en las necesidades de las marcas para las que trabajo, así tengan parte de mí. Obviamente, al yo trabajar para una marca, yo tengo que sacar una parte de mí y trabajarla a favor de la marca y sus necesidades y sus eh, metas, etcétera. Durante pandemia tuve la oportunidad de crear mi marca, que se llama Pianta, y empezar a pintar. Y yo decidí, ya que me gusta la naturaleza y me gusta el arte, empezar a pintar maceteros y sembrarlos y ponerles una plántica que le combinara, etcétera, etcétera. En este proceso de pintar, yo veo mucho que hay demasiados artistas que obviamente bocetean antes y hacen como su plan de qué es lo que va a ocurrir. Y a mí a veces me genera una presión porque mi cerebro no funciona así, pues. Mi cerebro funciona de una forma que es como que ya yo entiendo un contexto, ya yo tengo un concepto de qué es lo que yo quiero hacer. Puede que tenga y que voy a escoger esta paleta de colores, ya sea porque la persona me la dijo o porque me recuerda al tipo de personalidad que tiene la persona, como que suelo como analizar muy inconscientemente porque me gusta mucho analizar, entonces como que esta persona me recuerda a azul, amarillo, verde y morado, whatever. Y yo veía la pieza y yo sentía que la pieza me decía qué era lo que quería tener. Y yo empezaba a pintar como muy intuitivamente mis manchitas. Yo pinto mucho como formas abstractas y así. Y yo encontraba cómo pintar mis manchitas y mis cosas que yo sentía que tenían un equilibrio. Y de repente cuando veía el, la reacción de la gente, que dije, wow, me encanta. Y yo dije, qué lindo que te encanten manchitas random, con colores random adentro de una pieza que es como que, ¿sabes? No hay una relación como cuando tú puedes pintar un realismo que tú dices que, bueno, pintaste un perro, a ti te gusta el perro, directo, que es algo que ya tú reconoces, que tiene cierto posicionamiento en tu corazón, en tu mente, y tú dices, ajá, estos son formas abstractas. Y creo que viene mucho con el hecho de canalizarlo y haberlo pintado desde un momento de flow state en el que mi conciencia no está pensando si este es el mejor o no, sino que yo estoy sintiendo qué es lo que a mí me hace resonar. Y creo que eso es lo que mueve a la intuición, es el hecho de conectar con tu ser más pleno y poder llevar eso a, en este caso, la materia, que era el haber pintado. Y por eso siento que cuando tú conectas con eso y con tu autenticidad, puedes encontrar esta forma de llevar esa conexión más allá de ti y que las otras personas también lo sientan. Entonces, la intuición para mí, siento que aunque es algo que viene muy desde adentro y de tu alma, como lo dije al principio, sí se alimenta y sí se entrena y se ayuda a canalizar más, porque todos los días estamos recibiendo información, todos los días estamos aprendiendo, todos los días estamos observando cosas con las que resonamos más o resonamos menos y empezamos a decidir qué nos gusta. Y si a mí me gusta más la salsa, muy probablemente mi gusto va a empezar a apreciar más cierto tipo de sonidos, cierto tipo de movimientos, cierto tipo de estética visual, porque los salseros, quieran o no, como todos, entramos en distintos arquetipos. Y queramos o no, y queramos respetar y resaltar nuestra individualidad, muy probablemente cuando tú empiezas a generar un estilo, empieza a tener características particulares de esos estilos. Así esté igualito como pintada con colores infinitos, ¿no? Es interesante, esto es un paréntesis, es interesante ahorita estar grabando esto acá, porque yo que soy una persona que suele distraerse tanto, aquí al frente de mí están pasando garzas, pajaritos azules, amarillos, entonces yo estoy hablando muy concentradamente y mi ojo va ahí que... Pero yo creo que es parte de esta práctica, del hecho de poder recibir toda esta información, igualito seguir canalizando lo que sea que quiero canalizar para comunicar. Entonces, volviendo al tema, cuando así nosotros seamos muy individualistas, formamos parte de ciertos arquetipos o estamos probablemente siguiendo ciertas corrientes, y si nosotros empezamos a conectar más con nuestra alma y con las cosas que en verdad nos llenan,
vamos a empezar probablemente a como fortalecer nuestra capacidad de conectar con nuestra intuición. Y esos impulsos van a tener una dirección mucho más enfocada realmente en nuestro propósito y no en llevarnos a situaciones que después de que yo por qué hice esto. Eso siempre va a pasar. Pero creo que el hecho de que nosotros constantemente nos estemos preguntando qué nos gusta, qué hacemos que nos hace feliz, esto cómo me llena, cómo eso va probablemente a cambiar a través del tiempo, pero aún así es parte de nuestro día a día, vamos a aprender a trabajar esta intuición para que, digamos, que fluya a nuestro favor y que nosotros podamos ser capaces de sintonizar exactamente lo que queremos hacer, lo que queremos trabajar y lo que queremos seguir proyectando y creciendo. En estos días me fui de picnic, naturaleza, cosas que amo, y no recuerdo mucho, tengo que buscar bien cuál era la palabra exacta que usamos, pero el hermano de mi novio dijo que estaba practicando la longevidad subjetiva, que básicamente no era trabajar una longevidad directa en el tiempo de vida que tienes, ¿ok? Porque a veces si tú quieres enfocarte directamente en el tiempo de vida que tienes, probablemente las acciones que hagas van a estar controladas de una manera muy rígida, sino en un tiempo de vida que sea suficientemente largo, pero suficientemente lleno y pleno, porque está hecho de todas las cosas que a ti genuinamente te hacían más feliz, indiferentemente que por un momento eso pueda no ser quizás lo más inteligente, lo más conservador, lo más sano, lo más whatever. Está lleno de explorar un poco más, de estimularte un poco más, de ponerte en situaciones que no sean tu decisión más consciente y conservadora, pero que sí son esas que te llenan y que vienen de conectar con eso que es tu intuición. Que es y que esto, a veces tú podrás ver 700 cosas y tú de una vas a decir y que no. Pero si tú de repente ves algo que puede que no sea lo más lógico que tú escogerías, pero igual te genera como una vibración en el corazón, es parte de conectar con esa como intuición. Y eso me parece que es algo muy bonito. O sea, me parece que verlo de esa manera y decir, ¿cuáles son las decisiones que yo voy a tomar en mi día a día que me van a hacer tener una vida más larga, más feliz, más plena, más llena? Muy probablemente te ayuda a escoger no solamente como tu vida directa, sino tus amigos, tu familia, tu trabajo, tus hobbies, de una forma como mucho más consciente y que sea algo que verdaderamente te represente. Y cuando mires hacia atrás, tú digas y que wow, en verdad yo fui feliz. Y yo fui feliz complaciéndome a mí, yo fui feliz haciendo las cosas que me representan a mí y no a todo este montón de cosas que me dijeron en algún momento que me iban a funcionar o que me iban a hacer la persona que se supone que yo tenía que ser. Entonces, volviendo como un poquito a la materia y a los temas del que hablé en el episodio pasado, que no siempre espero que sean como que estén related, pero en este caso creo que funciona porque fue un gran second step. Hubo un concepto que dije sobre la existencia y el deseo del creador de crear y el deseo de la creación de ser creada. Y la creación de ser creada me parece súper guau, porque adentro de nuestro ego de pensar de que nosotros hacemos todos súper claritos y que somos nosotros los protagonistas de todo, siento que cuando nos dejamos llevar por la intuición, que tiene ese peso inconsciente y ese peso que quizás no logramos como entender mucho, es mucho de la idea y de la creación de decirte qué es lo que necesita. Entonces, si aprendemos a escuchar esa intuición y esa vocecita que quizás puede ser un Pepe Grillo, el que sabe, sabe, eh, muy probablemente las cosas que hagamos van a sentirse más robustas y van a sentirse más completas porque van a estar cargadas de las necesidades intrínsecas de esa cosa, de esa idea, de ese proyecto, de esa situación que estemos creando, de esa experiencia, y no de lo que nuestra cabeza nos dice y no de lo que el mundo exterior nos dice. Porque al final es eso, o sea, nosotros creamos porque nosotros queremos crear, nosotros creamos porque las cosas se quieren crear y eso me parece súper bonito. Yo muchas veces quiero como ahorrar y empiezo a decir que no voy a comprar esto porque no lo necesito, no voy a comprar esto porque no lo necesito. Y después que digo tantas veces que no lo necesito, termina saliendo mi monstruo compulsivo y dice que ahora quiero comprar esto. Y a veces termino comprando cosas
random, pero que muchas veces tienen un valor como sentimental bien importante, más allá del valor físico que tengan. Y traje un material de apoyo, que es, esto creo que se le llama como fanzine. Básicamente es como que una impresión, unos papelitos random que alguien imprimió y le puso un montón de sellitos con frases. Y a mí me gusta mucho hacer esto de voy a abrir un libro y voy a leer una frase random a ver la sincronía cósmica del universo y el mensaje que tiene para mí y con qué conecto. Y este librito se llama Una lista nueva de recordatorios y tiene como pequeñas frases que me parecieron súper bonitas. Y ayer cuando estaba como estudiando un poquito de lo que iba a hablar, o al menos más que estudiar porque yo no hago guión de nada, era como leyendo sobre el tema a ver qué se me quedaba y qué me salía ahorita. Encontré este librito que estaba adentro de otro libro y fue bonito porque al amarse una lista nueva de recordatorios fue como que un recordatorio de dejarte sorprender por la vida y darle espacio a la improvisación, que es algo que me parece súper importante, que viene también muy conectado con la intuición, es de vamos a tener un plan, pero vamos a dejar también que el contexto o lo que esté ocurriendo nos diga un poco qué hacer. Y es bonito eso, es soltar un poquito el control y no porque andar por ahí como cabeza loca sea y que lo máximo, porque en verdad no lo es. Uno tiene que tener un plan, uno tiene que tener metas, uno tiene que tener estrategia, pero también tienes que dejar que el universo se desenvuelva solo a través de ti. Y yo hago muchas decoraciones y eventos y muchas veces compro cosas para las decoraciones que digo, no sé para qué lo voy a usar exactamente, pero sé que lo voy a usar porque tiene ciertas características que a través del tiempo he aprendido a reconocer que me van a ser útiles. Entonces, sí, entra mi cabeza consciente a analizar cosas, pero entra mi intuición y mi fluidez a decir, esto me va a funcionar. En ese momento yo sabré para qué. Voy a humildemente decir que el 99% de las veces me funciona. Muchas veces tengo que dejarlo en una esquina y digo, bueno, será tu momento, en otro momento. Pero me parece que es una práctica bonita de, ya yo sé qué es lo que quiero hacer. Ya yo sé cuál es mi concepto. Ya yo sé lo que yo quiero contar. Y yo sé que estos elementos son funcionales, ya sea porque es muy representativo, porque tiene ciertos materiales que duran, que se ven bien, que reflejan luz, que whatever, según lo que yo necesite. Y ahora yo dejo que el espacio me diga y que, ah, mira, aquí hay un hueco exacto para esta lámpara, o aquí hay un ganchito que me permite guindar esta cuerda y justamente quedó y que casualmente tirado. Y es algo que me parece interesante, abrirte a ti mismo a ponerte en esa situación de incertidumbre que a veces nos genera tanta presión, pero que es tan maestra porque practicas la resiliencia, practicas la confianza en ti mismo, practicas esos estados de calma en situaciones que no necesariamente son las de calma. Y eso es algo que yo aprendí mucho cuando estuve practicando Jiu-Jitsu, que al principio yo decía que a mí no me iba a gustar el Jiu-Jitsu, a mí me gustan las artes marciales gracias a mi papá, pero yo decía que a mí no me iba a gustar el jiu-jitsu porque obviamente yo no quiero tener el culo de nadie sudado en mi cara aplastándome, ni las axilas de nadie sudadas aplastándome en situaciones en las que yo no las quiero. Y mi mejor amigo me decía, y que man, cuando tú empieces a hacer jiu-jitsu te va a encantar porque vas a entender que es como el ajedrez del cuerpo humano y en verdad lo es, porque cuando tú tienes a alguien que pesa mucho más que tú, que está sudado y huele mal, así se bañen, está sudado haciendo ejercicio, probablemente va a oler mal, aplastándote y tú no puedes respirar. Y tú lo que tienes que intentar es no perder la calma, sino entender y conectar con tu cuerpo y decir, ok, si yo me muevo así un poquito, porque a veces lo que falta cuando te agarran es que tú hagas y que, ¡plá! Y simplemente gires, rotes tu muñeca, para los que no están viendo el video, rotes tu muñeca y eso te va a soltar el agarre. Y ya tú dices y que, ah, ese movimiento, que es una mezcla de instinto y de intuición y de paz mental y de todo, fue lo que me salvó. Y tú aplicas eso a toda tu vida. Y tú entiendes que para salvarte o para atravesar la vida de una mejor manera, no necesariamente tienes que ser súper consciente de todo, sino que tienes que estar conectado contigo para tú poder entender qué es lo que necesitas hacer para salir o entrar de ciertas situaciones. Es como un snap en tu cerebro y te da un poquito de paz en ciertos momentos, porque cuando uno paniquea y that's it. Pero definitivamente te ayuda a aprender a integrar más esa paz y ese pensamiento frío a lo largo del tiempo. Y quiero volver al librito de una lista nueva de recordatorios, porque hubo uno que abrí, que dice,
tengo certezas que se esfuman al instante. Y me parece demasiado guau esta frase, porque cuando tú tienes una certeza 100%, tú estás 100%. Tú estás seguro 100% de algo y tú puedes decir, yo sé esto. Y al mismo tiempo, de repente pasa algo que te desmorona ese entendimiento o esa certeza y entiendes que en verdad no hay ninguna certeza de nada y que no hay ninguna verdad absoluta y que no hay nada que no sea cambiante y que quizás la única certeza es que todo es cambiante. Entonces empiezas a trabajar más desde la fluidez, empiezas a trabajar más desde la soltura y esa soltura te ayuda a conectar contigo, te ayuda a conectar con tu alma, te ayuda a conectar con tu intuición y te ayuda a hacer las cosas de una mejor manera. Tenía que decir esto al principio, pero no lo dije, pero ayer tuve la idea de, a lo largo de cada episodio, hablar de algún artista o recomendar alguna canción que me recordara a ese tema. Yo soy demasiado libre para tener cosas favoritas, pero tengo cosas favoritas por momentos. Y el momento de Jorge Drexler en mi vida es larguísimo y ha tenido varias etapas. Ha tenido momentos en los que yo genuinamente solo escucho eso y luego lo olvido y luego vuelvo a él. Y yo voy a hablar de Jorge Drexler en demasiados momentos porque ese señor me parece impresionante como creativo, como profesional, como mente brillante, en todas las cosas a las que se le puede analizar de una forma interesante. Pero ahorita quiero hablar de una canción que se llama Ante la duda baila, que es de su nuevo álbum que se llama Taraka. Y what the fuck, o sea, esa canción es una mezcla de activismo, de historia, de sex appeal, de baile, de absolutamente todo. Yo recomiendo que la escuchen, porque ya con el texto, con el título dices todo, de que ante la duda baila, porque no hay nada más intuitivo que el baile. O sea, tú no tienes que saber para bailar. Está la gente que obviamente baila increíble porque sabe, pero el baile se siente, el baile te mueve, la energía te mueve, la música te habla y te dice a ti qué es lo que tienes que hacer. Y a veces lo que tienes que hacer son los pasos prohibidos y es que, la vaina menos sexy del mundo, pero es lo que tu cuerpo te está diciendo, hermani, mueve. Y me parece que es digo mucho me parece, porque yo todo esto lo estoy hablando desde mis significados y no desde lo que se supone que es. Así que si te gusta o no te gusta, bien, porque cuando tú bailas, está cool esto de estar agarrando la conversación después que te disocias. Cuando tú bailas, básicamente mueves tu cuerpo de la manera en la que la música te lo ordena, porque casi que es una orden y uno se vuelve el cuerpo de baile y no te vuelves necesariamente la mente de baile, porque aún así cuando tú estás haciendo una coreografía, que tú técnicamente te estás aprendiendo los pasos que te están diciendo porque son los correctos para ese momento, ahí está ese movimiento extra y esa fuerza extra que tú le das porque simplemente es como tu cuerpo hablando por ti y sintiendo. Entonces, nada, quiero pedirle al que quiera que si quiere escuchar esta canción va a salir con demasiado conocimiento, porque parte de lo que habla también son hitos de el desarrollo de la historia y de los derechos con respecto a los estigmas que había sobre el baile a lo largo del tiempo y cómo antes el baile podía verse como una danza impura y que ahora es algo que, aunque en lugares y de cierta forma se siga viendo así, lastimosamente, definitivamente ha avanzado mucho, y como ritmos que antes eran prohibidos, ahora son súper alabados, y cómo simplemente la historia se va creando y va evolucionando, y que ante la duda, bailes, cuando no estés seguro, baila, cuando no sepas qué hacer, muévete, disfruta, y solamente como que piensa en las cosas que te hacen feliz, haz las cosas que te hacen feliz, sal un poco de la mente y déjate llevar por el movimiento, por tu intuición, por todo lo que genuinamente te llena y muy probablemente luego vas a volver a retornar a las cosas que sean necesarias, vas a poder tener mejores ideas, vas a poder salir de esos bloqueos que quizás tenías y el outcome de ahí probablemente va a ser bueno. Entonces, no sé cuánto tiempo ha durado esto, no me callé otra vez desde el momento 1 que empecé a hablar y me encanta. Así que este es el episodio número 2, aún sin nombre, pero relativo a la intuición de A mí me gusta hablar. Yo soy Ana Gallo y quiero saber, quiero que me digan, quiero que me comenten qué piensan, cuáles son esas cosas en las que ustedes se dan cuenta que están conectando con su intuición
o cómo son esas prácticas que los ayudan a canalizar su intuición de la mejor manera. Compártanme algo para poder seguir generando estas conversaciones que maybe pueden terminar en insights que me den pie a otras conversaciones, porque bueno, si yo quiero que esto dure, tengo que seguir teniendo temas interesantes y que sean related a todos para hablar y que esto sea algo de valor y no solamente monólogos egocéntricos míos. Y bueno, tengo que dejar de decir, pero bueno, gracias por estar aquí, gracias por llegar hasta acá, los que habrán llegado. Y, again, yo soy Ana Gallo y esto es A mí me gusta hablar. Tin, tin.